En serio, Nuevo Día. Saludos, te habla el doctor Manuel Román. Hoy quiero comentar y abundar sobre una noticia que salió publicada en el Nuevo Día. Es esta noticia que está aquí, salió publicada el sábado 2 de marzo. Es una noticia que habla sobre trastornos alimentarios, pero se enfoca en la supuesta peligrosidad de las dietas bajas en carbohidratos y las dietas ketogénicas. En el artículo se menciona la peligrosidad de llevar estas dietas a largo plazo, el supuesto aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular y el peligro para pacientes diabéticos a realizarla. Es un estudio que consterna a nosotros, los que hacemos dietas bajas en carbohidratos y los que creemos en las dietas cetogénicas como una herramienta para mejorar nuestra salud. Vamos a empezar por hablar quién escribe el estudio. El estudio cita nutricionistas y estudiantes de maestría en nutrición. Por lo tanto, teóricamente están cualificados para hablar sobre el tema de nutrición y dieta. Ahora yo voy a hablar un poco sobre mis cualificaciones para comentar la noticia. Mi nombre es el doctor Jesús Manuel Román. Soy especialista en medicina interna desde el año 2006. Soy subespecialista Board Certified en medicina pulmonar, en medicina del sueño y soy Board Certified por el American Board of Obesity Medicine, que es la organización más grande de médicos que trabaja con problemas de obesidad. Además de eso, soy director de una unidad de cuidados intensivos y llevo una práctica privada donde ejerzo mis 4 especialidades. En mi práctica, durante estos años, he visto miles de pacientes que van desde pacientes de oficina hasta los pacientes que se debaten entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos. Así que sabiendo mis cualificaciones, quiero comentar sobre esta noticia. El primer punto de este artículo del Nuevo Día que quiero tocar es en uno de los primeros párrafos y lo voy a leer. La experta en nutrición se refirió particularmente a la dieta keto-cetogénica, que consiste en ingerir la máxima cantidad de proteínas y alimentos ricos en grasas saludables como pescado, carnes, huevo y queso, mientras se restringen los carbohidratos como cereales, harinas, legumbres, verduras y frutas, con el fin de producir una pérdida rápida de peso. Y aquí le veo el primer error al estudio. El estudio dice que una dieta ketogénica consiste en ingerir la máxima cantidad de proteínas posible, y eso es totalmente erróneo. Una dieta ketogénica o cetogénica es una dieta moderada en proteínas. La mayoría de los artículos mencionan entre 20 y 30% de las calorías ingeridas en forma de proteína de alta calidad. Por lo tanto, no son altas en proteína, son dietas moderadas en proteína. El segundo punto que quiero tocar en este mismo párrafo es probable el punto que más me incomoda del artículo, donde dice que las dietas ketogénicas son un peligro para pacientes con diabetes. Y si algo yo sé de mi práctica es que la restricción de carbohidratos y las dietas ketogénicas es probable que sea la intervención nutricional más importante y más efectiva para controlar la glicemia en pacientes diabéticos, para disminuir el uso de medicamentos en pacientes diabéticos y para prevenir las complicaciones en pacientes diabéticos e inclusive poder revertir la enfermedad si la agarramos a tiempo. La guía de la American Diabetic Association y del Colegio de Endocrinólogos dice que el factor más importante para la glicemia en sangre, o sea, para el nivel de glucosa que va a tener un diabético, es la cantidad de carbohidratos que se come en la dieta. Por lo tanto, hace mucho sentido, es racional para controlar el diabetes que bajemos la cantidad de carbohidratos en la dieta como lo hace una dieta ketogénica. Si vemos un paciente con bomba de insulina, ¿cómo él calcula la cantidad de insulina que usa? En base a la cantidad de carbohidratos que se va a comer. Por lo tanto, sentido común, el factor más importante para la glicemia en sangre, para el nivel de glucosa, para el nivel de azúcar, es la cantidad de carbohidratos que nos comemos en la dieta. Por lo tanto, una dieta ketogénica hace mucho sentido. Pero no nos vamos a conformar con mi experiencia como médico. Vamos a ver qué dicen los estudios científicos. El primer estudio que te quiero citar, el estudio de la doctora Laura Zaslow. Este estudio es bien importante porque comparó gente en una dieta baja en grasa tradicional versus una dieta ketogénica en pacientes con diabetes. Este estudio demostró que la bajada en la hemoglobina glicosilada, que
que habla del control de diabetes a largo plazo fue superior en las dietas ketogénicas versus las dietas baja grasa. No solamente eso, la presión arterial bajó más, el diámetro de cintura bajó más, bajaron más peso, las glucosas en ayunas eran inferiores y el uso de medicamentos disminuyó. También quiero citar este otro estudio. Este es el estudio de la doctora Mackenzie y la doctora Sarah Halbert. Este estudio fue en Indiana. Ellos cogieron 322 pacientes con diabetes, los pusieron en dietas ketogénicas y los siguieron a largo plazo. Actualmente están en el tercer año de publicar data de estos pacientes que comenzaron. Lo que ellos encontraron fue realmente impresionante. En 10 semanas habían bajado la hemoglobina glicosilada 1%. La pérdida de peso en promedio fue 12%. La caída de triglicéridos, que es un factor de riesgo para complicaciones cardiovasculares y de diabetes, bajó marcadamente. Este estudio es pivotal porque es uno de los estudios principales por los cuales las dietas bajas en carbohidratos hoy en día forman parte de las guías de tratar pacientes con diabetes. También quiero citar este otro artículo. Es un critical review por autores brillantes, gente espectacular. Este estudio habla sobre la efectividad de las dietas bajas en carbohidratos citando múltiples estudios a la vez. Quiero hablar algo de este estudio. Cuando uno ve pacientes con diabetes, a uno le preocupan dos tipos de complicaciones. Las complicaciones microvasculares de los vasos sanguíneos chiquititos, de las arterias chiquititas. ¿Cuáles son esas? Retinopatía, daño a los vasos sanguíneos de la retina que eventualmente lleva a ceguera a los pacientes con diabetes. Nefropatía, que es el daño a las arterias chiquititas que van al riñón, que son las que eventualmente llevan a diálisis a los pacientes diabéticos. Y la otra complicación microvascular es neuropatía, que es daño a los vasos sanguíneos chiquitos que suplen los nervios. Por eso estos pacientes siempre tienen dolores constantes. Este estudio dice que en la medida que bajamos la hemoglobina glicosilada, las complicaciones microvasculares disminuyen marcadamente. Y como hablamos anteriormente de los estudios que hablamos, no hay forma más efectiva de bajar la hemoglobina glicosilada que no sea con una dieta ketogénica. El otro tipo de complicaciones son las complicaciones macrovasculares de los vasos sanguíneos grandes. ¿Cuáles son esos? Infartos al corazón y daño a la circulación de las extremidades, en especial las piernas. Por eso la principal causa de amputaciones en el mundo de extremidades inferiores es diabetes. Estas complicaciones macrovasculares también bajan marcadamente según bajamos la hemoglobina glicosilada. Y una vez más, la forma más efectiva de hacerlo es con una dieta ketogénica. Por lo tanto, más que un peligro para un paciente diabético, es una bendición. En conclusión, ¿qué dice la ciencia y los artículos científicos sobre las dietas ketogénicas y los pacientes diabéticos? Que tienen un mayor control sobre su glucosa en ayunas, que su hemoglobina glicosilada baja más que los pacientes que no están en dietas ketogénicas, que sus complicaciones micro y macrovasculares son mucho menos, que sus triglicéridos bajan mucho más, que usan mucho menos medicamentos y que en algunos casos este tipo de dieta puede revertir la enfermedad. El otro punto que quiero discutir se encuentra 2 párrafos más adelante y lo voy a leer literal. La cetosis es un proceso en el cuerpo. Al introducirle una baja cantidad de carbohidratos, obtiene su energía de la grasa, tanto la ingerida como la almacenada. Y en este punto estoy de acuerdo. Cuando uno baja la cantidad de carbohidratos, la insulina baja y se abren las compuertas para usar grasa como fuente de energía. ¿Sabe algo? ¿Qué es obesidad? Obesidad se define como un exceso de grasa en el cuerpo. Por lo tanto, ¿qué tú quieres que pase en un paciente con obesidad? Tú quieres que use su grasa como fuente de energía. Por lo tanto, en este punto estamos de acuerdo. Justo cuando había leído lo primero que me gusta del estudio, el párrafo que le sigue parece contradecirse. Quiero leerlo y cito: la grasa se mantiene ahí porque lo poco que se come se convierte en grasa. Ella acaba de decir en el párrafo anterior que cuando bajamos la cantidad de carbohidratos, usamos la grasa de nuestro cuerpo como fuente de energía. Y ahora nos dice que no, que se queda ahí, que se queda en el abdomen. Al igual que el efecto de invernadero en los osos. No es una reducción saludable de peso. O sea, que ella se está refiriendo a que a pesar que bajamos peso, la grasa visceral, que es la que causa enfermedad, se queda ahí.
Pero eso no es lo que dice la ciencia. Vamos a buscar un artículo que habla sobre esto. Y quiero citar este artículo del Dr. Jeff Volek. En este estudio, él cogió dos grupos de pacientes y comparó pacientes en una dieta tradicional versus una dieta ketogénica y vio qué pasaba en la composición corporal de esos pacientes. La autora del artículo del Nuevo Día nos acaba de decir que la grasa, ¿dónde se queda? Se queda ahí. Pero vamos a ver qué dice la ciencia. Y esta es la gráfica del estudio. Al cabo de las semanas del estudio nos damos cuenta que los pacientes en dieta ketogénica perdieron más peso. Pero no solamente eso, ese peso vino casi exclusivamente de la grasa. Lo que perdían era grasa corporal. Y sin embargo, la masa magra es todo lo que no es grasa, mayormente nos referimos a hueso y músculo, se mantenía o aumentaba. Por lo tanto, la grasa no se queda ahí. El estudio continúa argumentando que la causa por la cual eso ocurre es por la caída de los niveles de insulina. En este estudio fue de un 34% y está bien documentado en la literatura que el mayor limitante de que se use la grasa como fuente de energía, que ocurre a lipólisis, es niveles altos de insulina. Cuando comemos dietas bien altas en carbohidratos, la insulina se eleva, por lo tanto inhibe una enzima que en inglés se llama la Human Sensitive Lipase, que es la enzima más importante para que ocurra lipólisis, o sea, el hecho de usar la grasa como fuente de energía. Sin embargo, en las dietas ketogénicas la insulina baja, por lo tanto se abren las compuertas para usar grasa como fuente de energía y la composición corporal cambia favorablemente, como muestra este estudio. Eso es algo que no es nuevo. Desde el 1989, el estudio de Dr. Jensen mostró que según caen los niveles de insulina, la lipólisis aumenta. Por lo tanto, la grasa no se queda ahí. El otro punto que quiero tocar está en los párrafos a continuación del que acabamos de leer. Y los voy a leer y cito. Génesis Almonte, Gabriela Miranda y Neymar Munera, estudiantes de maestría en nutrición del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, advirtieron que hay dietas como la cetogénica que fueron creadas para pacientes con diversas condiciones, como pacientes de cáncer y niños con epilepsia. Con la dieta cetogénica inhibes el crecimiento de células cancerosas porque estas células necesitan un alto consumo de glucosa, pero muchos las usan para bajar de peso. ¿Qué problema tengo con esta aseveración? Que da a entender que las únicas dos indicaciones de la dieta cetogénica es cáncer y epilepsia. Pero estas no son las únicas indicaciones clínicas. Por ejemplo, bajar de peso es una de las indicaciones clínicas más poderosas de las dietas cetogénicas y muchos estudios prueban su efectividad a largo plazo. Les quiero mencionar solamente algunos. Este es el estudio del Dr. William Yancey. A 6 meses mostró que las dietas cetogénicas bajas en carbohidratos eran superiores a las dietas bajas en grasa para bajar de peso y mejorar otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular como triglicéridos y alta presión. Otro de los estudios importantes fue publicado en el año 2008. Es el estudio de la doctora Iris Shai, que fue en Israel. Este estudio es más largo, es a 2 años y mostró superioridad a la hora de perder peso de las dietas ketogénicas versus las dietas bajas en grasa. No solamente eso, sino que también era superior a la hora de bajar presión, bajar triglicéridos y aumentar el HDL, lo cual disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Otras indicaciones de estas dietas pueden ser ovario poliquístico, que se liga estrechamente a resistencia a insulina. Otra indicación poderosa, la discutimos ya, es diabetes tipo 2. Otra indicación que tienen estas dietas es esteatosis hepática. New England Journal of Medicine, noviembre 2017, tiene un review article sobre este tema. Y uno de los factores más importantes para revertir esta condición es disminuir los azúcares simples. Y las dietas ketogénicas los eliminan todos. Y esto tiene muchas otras indicaciones en experimentos, como cuáles, como Alzheimer, Parkinson, TBI, que se llama Traumatic Brain Injury, enfermedades autoinmunes, todas aquellas enfermedades que conllevan niveles altos de inflamación. Estas dietas han probado una y otra vez bajar inflamación. Así que las únicas indicaciones no son solamente epilepsia y pacientes con cáncer. El último punto que quiero discutir de este artículo del Nuevo Día es el párrafo que sigue, y quiero leerlo.
Dice, según Almonte, este tipo de dieta se debe usar a corto plazo, pues, de lo contrario, podría provocar efectos cardiovasculares, entre otras complicaciones de salud. En este párrafo claramente se dice que las dietas ketogénicas aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Eso es cierto. La primera pregunta que yo hago es cuáles son los factores de riesgo para enfermedad cardíaca. Se conocen como el síndrome metabólico. Tiene 5 puntos. Número 1, tener resistencia a insulina o niveles de glucosa elevados. Tener presión alta. Tener un aumento en el diámetro de cintura, o sea, en grasa visceral. Tener triglicéridos altos o tener HDL bajo. Tener estos factores es lo que se conoce como el síndrome metabólico. Y es quizá el factor más importante para predisponer a enfermedad cardíaca. ¿Y sabe algo? La ciencia es clara. Las dietas ketogénicas son abismalmente superiores a las dietas bajas en grasa en revertir el síndrome metabólico. No solamente eso, ese estudio que les acabo de enseñar de Dr. Bolek mostró algo que hasta ese momento nunca se había encontrado. Hay una proteína que en inglés se conoce como Retinol Binding Protein 4. Está altamente ligada a resistencia a insulina. Y la única intervención dietética que ha probado bajar esa proteína en un 20% es una dieta ketogénica. Quiero recalcar que es probable que el factor de riesgo más importante para enfermedad cardiovascular, y no solamente para enfermedad cardiovascular, para la mayoría de las condiciones que aquejan la sociedad moderna, se llama resistencia a insulina e hiperinsulinemia, tener la insulina alta. Eso lo prueba este estudio del doctor Francesco Facchini del año 2001. ¿Y sabe algo? La estrategia nutricional más poderosa para revertir resistencia a insulina es una dieta ketogénica. No solamente eso, estudio tras estudio tras estudio muestra que este tipo de intervención nutricional, las dietas ketogénicas, bajan niveles de inflamación en múltiples condiciones inflamatorias. ¿Y sabe algo? La enfermedad cardiovascular es una de ellas. Uno de los factores más importantes para que ocurra enfermedad cardiovascular es el nivel de inflamación alto. Por lo tanto, si una dieta ketogénica es capaz de bajar el diámetro de la cintura, disminuir la presión arterial, mejorar el control de la glucosa, mejorar la resistencia a insulina, disminuir los triglicéridos, aumentar el HDL, aumentar el tamaño de la partícula de LDL, bajar inflamación, no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. En fin, ¿por qué me tomé el tiempo de discutir este artículo que sale en el Nuevo Día? En el momento que yo estoy grabando esto, yo estoy de guardia. Saqué este tiempo porque me preocupa. No es que yo piense que las dietas ketogénicas o bajas en carbohidratos sean para todo el mundo, pero hay un porciento grande de la población que se beneficiaría de este estilo de vida para mejorar muchas condiciones de salud. Y artículos como este, carentes de base científica, pueden privar a esa gente de una oportunidad. Así que basta de ciencia ya. Te voy a dejar con algunos testimonios de gente que transformó su salud usando este estilo de vida. Hola, mi nombre es Ivy Ortega y llevo 2 años en un estilo de vida saludable cetogénico. He logrado revertir enfermedades como alta presión, ovario poliquístico, entre otras, y he bajado más de 100 libras y sigo contando. Mi nombre es Jacqueline Flores, llevo aproximadamente 2 años en un estilo de vida cetogénico. Padecía de fibromialgia, insomnio, fatiga crónica, entre otras cosas. Hoy día todo ha desaparecido, soy una persona completamente sana y he perdido en el proceso 100 libras. Buenas tardes, mi nombre es José Bermúdez. Yo pesaba 315 libras. Llevo aproximadamente 2 años en dieta cetogénica y antes padecía de alta presión y un coágulo en mi pierna. Y perdí aproximadamente 115 libras. Mi nombre es Crisnadia Figueroa, llevo en este estilo de alimentación cetogénico para 2 años de 230 libras, estoy actualmente en 145, padecía de inflamación en las articulaciones y actualmente gozo de una buena salud y realizo deportes. Hola, mi nombre es Joey Rodríguez, comencé la dieta cetogénica hace 1 año, pesaba 225 libras, he bajado 75 libras, además soy paciente de lupus y de síndrome renal y desde que comencé la dieta cetogénica mi vida cambió totalmente, así que te lo recomiendo. Éxito. Bueno, yo soy Ramón Peña, soy paciente del doctor Jesús Román. Yo pesaba 600 libras. Estoy usando la dieta cetogénica o keto. La dieta funciona. Yo pesaba 600 libras, me habían dado 3 meses de vida. Llevo 6 años, estoy saludable. Peso 288 libras. La dieta funciona.